La validación de datos en Excel es una herramienta que no puede pasar desapercibida, ya que nos ayudará a evitar la introducción de datos incorrectos en la hoja de cálculo, de manera que podemos mantener así la integridad de la información en nuestra base de datos. La validación de datos es una funcionalidad de Excel que permite establecer limitaciones sobre los tipos de datos, así como sobre los valores a introducir en una celda determinada. También podemos proveer instrucciones al usuario sobre cómo introducir la información en una celda. Tendremos el poder de obligar a un usuario de la hoja de cálculo a introducir un valor correcto para las necesidades que percibe de la hoja. Esto evitará una infinidad de errores no deseados y aumentará notablemente la productividad del usuario de la hoja de cálculo. La validación de datos en sí consiste en introducir unas reglas en Excel para que solo se pueda ingresar determinados datos o que los datos que se ingresen cumplan con determinadas condiciones o criterios y así evitar cometer errores. En la medida en que si no se cumplen las reglas, Excel no permitirá el ingreso de datos. Por ejemplo, es posible que deseemos restringir la entrada de datos a un intervalo determinado de fechas, limitar las opciones con una lista o asegurarse de que solo se escriban números enteros positivos. De manera predeterminada, las celdas de nuestra hoja están listas para recibir cualquier tipo de dato, ya sea texto, un número, una fecha o una hora. Sin embargo, los cálculos de nuestras fórmulas dependerán de los contenidos en las celdas, por lo que es importante asegurarnos de que el usuario ingrese el tipo de dato correcto. Por ejemplo, en la siguiente tabla de datos, en la celda F8, podemos visualizar una fórmula. Esta fórmula depende del contenido de otras celdas. En este caso nos sale error en el cálculo de la edad, como podemos ver, ya que el dato de la celda, en este caso C8, no corresponde a una fecha válida. Este tipo de error puede ser prevenido si utilizamos la validación de datos en Excel. En la siguiente hoja tenemos los mismos datos, pero previamente hemos hecho la configuración de la validación de datos para la columna C que contiene la fecha de nacimiento. Hemos indicado en un rango de fechas para poder introducirlas con un formato de fecha. En este caso ahora, cuando introducimos, por ejemplo, una fecha en la celda C8, por ejemplo, la siguiente fecha, queremos ingresar, pero estamos ingresando incorrectamente la fecha. Cuando presionemos Enter nos va a salir un mensaje de error, como podemos ver, y no nos va a permitir. Si ingresamos la fecha con el formato correcto, no habría ningún problema y nos va a permitir ingresar y va a calcular la edad del alumno, como podemos ver. Entonces, con validación de datos podemos restringir el tipo de dato que vamos a ingresar a una celda y que puede servir para el cálculo de otra. Si ingresamos una fecha correcta, como podemos ver, recién nos ha permitido ingresar y vuelvo a repetir, realizó el cálculo mostrando el resultado. La validación de datos es sumamente útil cuando queremos compartir un libro con otros usuarios y queremos que los datos que se escriban en él sean exactos y coherentes. Podemos usar la validación de datos para lo siguiente, entre otras aplicaciones: limitar las entradas a elementos predefinidos en una lista. Por ejemplo, podemos limitar las selecciones del departamento de un usuario a las áreas de contabilidad, recursos humanos, por nombrar algunos. También podemos limitar los números a un rango específico. Por ejemplo, podemos especificar una entrada de porcentaje máxima para el aumento anual de un empleo, un 3% por ejemplo, o permitir que solo un número entero entre el rango del 1 al 100. Podemos limitar las fechas a un periodo de tiempo específico. Por ejemplo, en una solicitud de vacaciones de un empleado, podemos evitar que alguien seleccione una fecha antes de la del día actual. Limitar las horas a un periodo de tiempo específico. Por ejemplo, podemos especificar la programación de una reunión entre las 8 y las 17 horas. Limitar el número de caracteres del texto. Por ejemplo, podemos imponer un límite de texto permitido a una celda a 10 o menos caracteres. También podemos validar según fórmulas o valores de otras celdas.
Por ejemplo, podemos usar la validación de datos para establecer un límite máximo para comisiones y bonificaciones en función del valor de la nómina general proyectado. Si los usuarios escriben un valor superior al límite, aparecerá un mensaje de error. También son muy útiles en los formularios que constantemente se alimentan de información, de manera que tengamos datos correctos y sin errores. El comando validación de datos se encuentra en la ficha Datos dentro del grupo Herramienta de datos. Al hacer clic sobre el comando validación de datos, se abre el cuadro de diálogo y se pueden elegir distintas reglas. Cada regla mayor tiene unas subreglas y además se pueden hacer reglas personalizadas con fórmulas. Se puede observar 3 pestañas: Configuración, mensaje de entrada y mensaje de error. En la pestaña Configuración es donde se fijan las reglas de validación de manera predeterminada. La opción cualquier valor estará seleccionado, como podemos ver, lo cual significa que está permitido ingresar cualquier valor en la celda. Sin embargo, podremos elegir alguno de los criterios de validación al hacer clic a la lista desplegable para poder ingresar un valor determinado en la celda. De la lista que visualizamos, Excel nos permite 7 formas de validar nuestras celdas. Cualquier valor, que es sin criterio de validación aplicado; número entero, que permite un número entero entre los límites mínimos y máximos establecidos; decimal, que permite un decimal o un porcentaje introducido como decimal entre los límites establecidos; lista, que permite un valor desde una lista de opciones; fecha, que nos va a permitir seleccionar una fecha dentro de los límites prescritos; hora, que nos va a permitir configurar una hora dentro de los límites prescritos; longitud del texto, que permite configurar cuántos caracteres va a tener un texto, o puede también determinarse la cantidad de números; y personalizada, que permite introducir una fórmula para calcular lo que está permitido en la celda. Dependiendo del criterio de validación que seleccionemos de la lista desplegable, podremos establecer límites que le podremos aplicar a ese tipo de datos. En la pestaña Mensaje de entrada, vamos a ingresar acá un valor para poder pasar a la siguiente pestaña, porque si no, no nos va a permitir. Podemos dirigirnos recién a la segunda pestaña, que es la Mensaje de entrada. Es donde se configura el mensaje informativo que se mostrará al posicionarnos en la celda donde se debe ingresar el valor, que se muestra en un recuadro amarillo. Y la siguiente, que es la pestaña de error, es el mensaje que se mostrará al usuario si ingresamos datos que no se cumplan con el criterio especificado. Todo esto lo vamos a explicar al detalle en la siguiente lección, cuando apliquemos un caso práctico empezando a configurar la validación con los tipos de validaciones que permite Excel. Y en la próxima lección seguiremos viendo más temas.